Mariana siempre pensó que los silencios eran algo normal en un matrimonio. Que después de varios años juntos, la convivencia se volvía más callada, más tranquila, más rutinaria. Nunca imaginó que esos silencios terminarían convirtiéndose en un vacío que le comía el alma por dentro, un hueco tan grande que cualquier palabra amable, incluso si venía de un desconocido, podía sentirse como un oasis en medio de su desierto emocional. A sus 29 años, Mariana vivía con Ricardo, su esposo de 34. Una relación que, desde afuera, cualquiera hubiera descrito como estable. La gente los veía llegar juntos a reuniones familiares, saludarse con un beso rápido, hablar de cosas triviales como las compras del mes o el pago de las cuentas. Nadie sospechaba que por dentro, la pareja estaba desgastada, no por peleas o traiciones, sino por algo mucho peor, la desconexión silenciosa que se va instalando sin pedir permiso. Ricardo trabajaba demasiado. Era de esos hombres que creen que demostrar amor es mantener la nevera llena, pagar las facturas a tiempo y trabajar lo suficiente para que nunca falte nada material. Él veía su esfuerzo como una forma de protección. Mariana, en cambio, necesitaba otro tipo de protección, emocional, afectiva, íntima. Una protección que él ya no ofrecía simplemente porque nunca había aprendido a ofrecerla. Con los años, las conversaciones fueron haciéndose cada vez más superficiales. Desde cómo te fue hoy hasta un simple todo bien, sin detalles, sin interés genuino. Ricardo llegaba cansado del trabajo, se bañaba, cenaba y se acostaba a ver videos en el celular. Mariana, mientras tanto, hacía malabares para intentar mantener viva una chispa que ya no respondía. Y así llegó un momento en el que, sin querer admitirlo, ella empezó a sentirse invisible. No de un día para otro, sino lentamente, como cuando una luz se va apagando sin que lo notes hasta que la habitación queda oscura. Ese tipo de oscuridad emocional fue la que la empujó a buscar un escape. No un amante, no una aventura, simplemente un espacio donde pudiera respirar. Por eso se inscribió en un gimnasio. Al principio iba sin entusiasmo, más por obligación que por gusto. Pero el ejercicio, aunque no la llenaba, la distraía. Y fue ahí, entre pesas y música alta, donde conoció a Julián. Julián era entrenador y tenía una habilidad casi mágica para hacer sentir a la gente cómoda. No solo por su físico trabajado o su sonrisa fácil, sino porque sabía cómo hablarle a cada persona. Tenía un tono amable, un humor ligero, una mirada que parecía realmente interesarse en lo que le decías. Y eso, para alguien que llevaba meses sintiendo que nadie la escuchaba, fue como abrir una ventana después de mucho tiempo encerrada. La primera vez que hablaron fue algo breve, él la corrigió en un ejercicio, ella le agradeció. Pero ese pequeño momento sembró algo. Julián notó su inseguridad y empezó a animarla. Le decía que tenía mucha disciplina, que avanzaba rápido, que veía progreso cada semana. Comentarios que parecían inofensivos, pero para Mariana eran oxígeno puro. Poco a poco, la rutina del gimnasio se volvió más emocionante para ella. Se arreglaba un poco más antes de ir, se estiraba un poco más el entrenamiento para coincidir con Julián, se sorprendía pensando en él cuando estaba en casa. Nada demasiado grave, pero suficiente para que su corazón empezara a confundir atención con cariño. Los mensajes comenzaron tímidos. Él le pasaba tips de entrenamiento, ella respondía agradeciendo. Luego pasaron a enviarse fotos de rutinas, bromas internas, preguntas sobre sus días. Nada explícito, nada prohibido, pero tampoco inocente. Mariana justificaba esos mensajes como una amistad bonita, algo que llenaba un hueco que Ricardo había abandonado sin darse cuenta. Mientras eso pasaba, Ricardo seguía en su mundo. Cada vez más cansado, cada vez más distante, cada vez más desconectado de su esposa. Él intuía que algo estaba cambiando, pero no sabía ponerlo en palabras. Sentía una inquietud que no lograba definir. Notaba que Mariana se arreglaba más, que sonreía sola con el celular, que salía más tiempo de lo normal, que tenía esa energía nerviosa que aparece cuando algo nuevo entra a tu vida. Pero en vez de preguntar, Ricardo se calló. En vez de hablar, asumió que todo era estrés. En vez de acercarse, se alejó sin querer. Y así llegó la noche que lo cambió todo. Era la madrugada de un miércoles. Ricardo no podía dormir. Tenía un nudo en el pecho desde hacía días. Mariana dormía profundamente, de lado, con el celular apoyado en la mesa de noche. Él lo miró como si fuera un objeto radioactivo. Sabía que no debía tocarlo. Sabía que cruzar ese límite podría traer problemas. Pero su intuición gritaba tan fuerte que en algún momento perdió la batalla.
Tomó el celular. Lo desbloqueó con una facilidad que lo hizo sentir peor. Y ahí vio todo lo que su corazón temía. Vio los mensajes con Julián. No fotos íntimas ni propuestas indecentes. Pero sí conversaciones largas, llenas de complicidad, de cariño disfrazado, de atenciones que él ya no daba. Vio frases que no debían estar ahí. Vio respuestas de Mariana que no eran propias de una mujer comprometida. Vio un vínculo emocional que lo aplastó por dentro. Sintió que se le encogía el pecho, que el aire se volvía pesado, que la sangre le hormigueaba en las manos. Despertó a Mariana con brusquedad porque no sabía cómo manejar ese dolor. Ella abrió los ojos sobresaltada, vio el celular en sus manos, vio su expresión devastada, y en un estado de pánico total soltó una frase que la perseguiría el resto de su vida. No pasó nada, todavía. Ese todavía fue como un puñal. No por lo que dijo, sino por lo que insinuó. Ricardo quedó congelado. Sintió que su propio estómago se volcaba. Y en ese instante, la discusión estalló. No fue una pelea cualquiera. Fue una explosión de años enteros de frustración acumulada. Mariana habló desde su herida. Ricardo desde la traición. Fueron palabras que no estaban pensadas, frases nacidas del dolor, del orgullo, del miedo. Cada uno quería ser escuchado, pero ninguno escuchaba. Ella defendía su soledad. Él defendía su amor. Fue un caos emocional donde los reproches volaban como cuchillos. Hasta que Mariana, sintiéndose arrinconada, vencida, atacada, tomó una decisión impulsiva que rompería todo para siempre, tomó las llaves y salió de la casa. No fue a caminar. No fue a una amiga. No fue a pensar. Fue directo al departamento de Julián. Ese fue el punto de quiebre que ni ella misma comprendió hasta mucho tiempo después. Llegó llorando, temblando, desesperada. Julián la recibió como si fuera una víctima que necesitaba protección. La abrazó, la calmó, le ofreció un espacio que ella creyó seguro, pero que era todo lo contrario. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió que alguien la cuidaba, aunque fuera mentira. Se quedó ahí. No una noche, sino 3. Ignoró llamadas de Ricardo, mensajes que él enviaba con el corazón roto, intentos desesperados por buscarla. Ella, mientras tanto, subía historias a redes como si estuviera empoderándose, frases sobre valorarse, sobre no conformarse, sobre buscar lo que uno merece. Cada publicación era una bofetada emocional para Ricardo, que seguía en la casa, solo, sintiéndose traicionado por la persona que más amaba. Pero Mariana estaba tan metida en su neblina emocional que no lo veía. No quería verlo. Se enfocaba en la idea de que Ricardo la ignoró primero, como si eso justificara todo lo que vino después. Se aferraba a esa excusa para no enfrentar la realidad. Y así llegó la noche que terminó de destruirla. La tercera noche, cuando estaba intentando convencerse de que había hecho lo correcto, escucharon golpes feroces en la puerta. Golpes que hacían vibrar las paredes. Una voz de mujer, llena de furia, gritaba el nombre de Julián desde el pasillo. Y ahí, Mariana descubrió la verdad que nunca esperaba. Mariana sintió que se le helaba la sangre cuando escuchó esa voz gritando desde el pasillo. Era una mezcla de rabia, dolor y desesperación contenida. Julián, que estaba sentado junto a ella, se puso pálido. Se levantó de inmediato, como si lo hubieran sorprendido robando. Mariana no entendía qué estaba pasando, solo sabía que esa voz no era de una vecina molesta. Era una mujer herida, cargada de verdad, una verdad que estaba a punto de romperla aún más. Los golpes se intensificaron, cada vez más fuertes, más violentos, más llenos de urgencia. La mujer gritaba su nombre como si quisiera arrancarle la puerta de un solo puñetazo. Julián empezó a caminar hacia la entrada intentando calmarla desde dentro, diciendo en voz baja que se fuera, que no hiciera escándalo, que no había nadie más con él. Pero la mujer no se dejaba engañar. Mariana apenas podía respirar. Sintió que el aire se había vuelto espeso, como si el ambiente se hubiera llenado de humo, aunque no hubiera nada más que silencio y miedo. Se puso de pie sin saber qué hacer, pero sus piernas no respondían. Quería preguntar, quería entender, pero su garganta estaba cerrada. De pronto, la voz desde el pasillo gritó algo que atravesó la puerta como un cuchillo: sé que hay alguien ahí adentro contigo, Julián. Y no te atrevas a negarlo porque ya vi el carro estacionado afuera. Ábreme ahora mismo o juro que llamo a todo el edificio. El corazón de Mariana empezó a golpearle el pecho como si quisiera escaparse.
Julián volvió a susurrar que se calmara, que la iban a ver, que no podía abrir la puerta. Pero la mujer no estaba ahí para negociar. Golpeó de nuevo, más fuerte, y gritó con una furia que solo nace del engaño. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Otra mujer más? ¿Otra víctima? ¿Cuántas ya, Julián? ¿Cuántas? ¿Creíste que no me iba a enterar? ¿Creíste que después de 2 años viviendo contigo no sabría identificar tus mentiras? Mariana sintió que algo dentro de ella se partía en 1000 pedazos. 2 años viviendo juntos. La frase le dio vueltas en la cabeza. No podía procesarlo. Julián le había dicho que vivía solo, que apenas estaba saliendo de una relación complicada, que no quería compromisos, que estaba tratando de encontrarse. Una mentira tras otra. Todo lo que ella había creído se venía abajo en cuestión de segundos. La mujer no se detuvo. Empezó a decirlo todo sin filtros, como si hubiera contenido esa rabia durante demasiado tiempo. Reveló que la relación no había terminado como Julián le dijo a Mariana. Que ella lo había echado de su casa 3 semanas atrás cuando descubrió que él le había sido infiel con una compañera del trabajo. Que en realidad Julián no tenía departamento propio. Que había estado durmiendo donde podía desde que ella lo botó. Que había intentado volver con ella hacía pocos días, rogándole, llorando, diciendo que iba a cambiar. Y que ahora, al no encontrar respuesta, había buscado a otra incauta que lo recogiera. La forma en que lo dijo le atravesó el pecho a Mariana. Se sintió usada. Sucia. Ingenua. Como si hubiera sido la pieza perfecta para llenar un hueco temporal. No era amor. No era interés real. Era puro oportunismo. La mujer siguió gritando, clavando la verdad frase por frase, él no te quiere. No te ve como nada serio. Eres solo un puente, otra mujer más a la que está manipulando, o de verdad te creíste especial. Por favor. Si ni siquiera ha tenido dónde vivir. Lo que necesitaba era un techo. Y tú, pobrecita, se lo diste. Cada palabra era un golpe directo al estómago. Mariana sintió que el suelo se movía. Ya no podía escucharlo más. El dolor era tan profundo que parecía físico. Ella, que se había ido de su casa creyendo que necesitaba sentirse valorada, se dio cuenta de que se había tirado de cabeza hacia un engaño aún más grande. En ese instante, sin mirar a Julián, sin recoger sus cosas, sin siquiera despedirse, salió corriendo hacia la puerta trasera del edificio, tratando de evitar ser vista por la mujer. El aire frío de la noche le pegó en la cara, pero no logró aliviar la vergüenza que llevaba clavada en el alma. Corrió hasta su carro con el corazón roto, las manos temblando, la respiración acelerada. Mientras manejaba hacia la casa de su madre, las lágrimas le nublaban la vista. Se sentía vacía, estúpida, traicionada, pero sobre todo culpable. Culpable de haber abandonado su casa, de haber herido a Ricardo, de haberse dejado llevar por una atención barata que terminó siendo una mentira monumental. Las palabras de la mujer seguían retumbando en su mente como un eco que no podía apagar. Cuando llegó a la casa de su mamá, apenas pudo tocar la puerta antes de derrumbarse. Su madre abrió, vio su rostro destruido y la abrazó sin preguntar. Mariana se dejó caer en sus brazos como una niña. Lloró como nunca había llorado en su vida. Cuando finalmente se calmó un poco, le contó todo. Cada detalle. Desde los mensajes hasta el momento en el que escapó del departamento de Julián. Pero su mamá, aunque al principio la consoló, no le ocultó la verdad. Le dijo que había cometido errores graves. Que la soledad no justificaba haber salido corriendo detrás de otro hombre. Que Ricardo no merecía lo que ella le hizo. Que había actuado impulsivamente y ahora debía enfrentar las consecuencias. Y aunque esas palabras dolieron como un golpe, eran verdaderas. Mariana pasó la noche en el cuarto de su infancia, con los ojos hinchados y la cabeza llena de pensamientos que la perseguían sin piedad. Apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Ricardo, herido, confundido, traicionado. Veía él todavía salir de su boca como una sentencia. Veía a Julián solo como lo que realmente era, un espejismo. La mañana siguiente, después de muchas horas sentada frente al espejo preguntándose cómo había llegado a ese punto, decidió volver a su casa. Quería hablar con Ricardo. Quería pedir perdón. Quería asumir lo que había hecho. No esperaba que la perdonara, pero al menos quería mirarlo a los ojos y aceptar su responsabilidad. Cuando llegó, la casa estaba silenciosa, más de lo normal. Algo en el ambiente se sentía distinto,
como si hubiera pasado un terremoto emocional y no quedaran rastros de lo que había sido su hogar. Caminó por el pasillo despacio, observando cada rincón con una mezcla de nostalgia y miedo. Al llegar al dormitorio, vio que la cama estaba hecha impecablemente, pero la mesa de noche de Ricardo estaba vacía. No había reloj, no había cargador, no había libros. Nada. El corazón se le aceleró. Caminó hasta la puerta del cuarto de huéspedes, la abrió lentamente, y ahí lo vio. Ricardo estaba sentado en la cama, con la mirada perdida, como si hubiera envejecido 10 años en 3 días. No la miró. No levantó la cabeza. No dijo nada. Mariana quiso hablar, pero las palabras no salían. Era como si la garganta se le hubiera cerrado. Finalmente, con la voz rota, logró pronunciar algo parecido a un lo siento. Ricardo respiró hondo. No la insultó. No le gritó. No le reclamó. Pero tampoco la consoló. El silencio entre ellos era más doloroso que cualquier grito. Cuando por fin habló, lo hizo con una calma que asustaba. Le dijo que no le interesaba escuchar detalles de Julián, ni saber cuánto la engañó él también. No le importaba que la hubieran usado, traicionado o manipulado. Lo único que le importaba era lo que ella había hecho. Lo que ella eligió hacer cuando él estaba en el peor momento de su vida. Le dijo que la frase "no pasó nada" todavía le había destruido el alma. Que había sido la confirmación de que ya lo había perdido desde antes. Que mientras él creía que estaban en una mala racha, ella ya tenía un pie fuera del matrimonio. Que no podía volver a confiar en una persona que, en lugar de quedarse a enfrentar el problema, huyó a los brazos de otro. Mariana escuchó todo sin poder levantar la mirada. Sentía que cada palabra era una estocada más. Intentó explicarse, pero Ricardo levantó la mano para detenerla. Le dijo que no quería explicaciones. Que ya no importaban. Que lo que importaba era que él no se reconocía en la relación. Que ya no confiaba. Que algo dentro de él se había roto y no sabía si podía arreglarse. Después de eso, la conversación se volvió un monólogo triste. Ricardo le comentó que había hablado con su familia, y que todos estaban devastados. Dijo que su madre no podía creer lo que había pasado, que su hermana estaba furiosa y que incluso los amigos en común estaban confundidos. Y aunque él no quería que la insultaran ni la trataran mal, tampoco podía defenderla. No después de lo que había visto. Mariana sintió que su mundo se desmoronaba nuevamente. No sabía qué decir. No sabía cómo arreglar algo tan roto. Solo podía aceptar lo que venía, porque todo era consecuencia de sus decisiones. Ricardo, con la misma calma dolorosa, le dijo que había hablado con un abogado. Que quería iniciar el proceso de separación. No lo dijo en tono amenazante ni cruel. Lo dijo con la resignación de alguien que ya había llorado lo suficiente. Ella, destrozada, intentó suplicarle una oportunidad, pero Ricardo no respondió. No la abrazó. No la miró. Y ahí entendió que lo había perdido. No por Julián. No por la mujer que apareció gritando en el pasillo. Lo había perdido por sí misma. Por las decisiones impulsivas que tomó cuando no supo manejar su dolor. Las semanas siguientes fueron un infierno emocional. Mariana intentó recomponer su vida. Trató de dejar de atormentarse con el pasado, pero era imposible. Cada rincón de la casa tenía un recuerdo. Cada objeto le recordaba momentos con Ricardo. La soledad ahora sí era verdadera. Ya no era el silencio doloroso de vivir con alguien emocionalmente distante. Era la ausencia total. La consecuencia final. Las redes sociales se volvieron su peor enemigo. Dejó de publicar. Dejó de mostrar su vida. Cada post anterior, cada indirecta que había subido mientras estaba con Julián, la avergonzaba profundamente. No podía creer que hubiera sido tan cruel sin darse cuenta. La familia de Ricardo dejó de hablarle definitivamente. Su propia familia la apoyó, pero también le marcó límites. Le dijeron que tenía que aprender de lo sucedido. Que no podía volver a repetir patrones de dependencia emocional. Que debía reconstruirse desde cero. Mariana se dio cuenta de que había confundido necesidad con amor, validación con cariño, atención con interés real. Había idealizado a alguien que solo buscaba comodidad. Y en el proceso, sacrificó a alguien que la había amado a su manera, aunque esa manera no fuera la que ella necesitaba. El divorcio avanzó lento pero firme. Cada firma, cada documento, cada cita legal era un recordatorio de lo que había perdido.
Y aunque intentó encontrar motivos para culpar a Ricardo, no pudo. Porque en lo profundo sabía la verdad, él no la traicionó. Él no la abandonó. Él simplemente se quedó sin fuerzas cuando ella lo hirió de la manera más devastadora. Con el tiempo, Mariana empezó a aceptar su responsabilidad sin caer en autodestrucción. Era difícil. Dolía. Pero era necesario. Comprendió que la infidelidad emocional no empieza con un beso, sino con un mensaje no debido. Que no se trata solo de lo que se hace, sino de lo que se siente. Y que a veces las peores traiciones son las que uno comete consigo mismo antes de cometerlas con los demás. Pasaron meses hasta que Mariana pudo recordar a Ricardo sin romperse. Meses hasta que dejó de revisar su perfil en redes. Meses hasta que logró dormir sin llorar. Pero incluso cuando el dolor empezó a disminuir, la lección quedó grabada en su alma como una cicatriz profunda. Aprendió que los vacíos emocionales no se llenan con personas, sino con trabajo interno. Que las decisiones impulsivas tienen consecuencias permanentes. Que la comunicación es el cimiento de cualquier relación. Que nadie merece cargar con la culpa de los vacíos de otro. Y que la honestidad, por más incómoda que sea, siempre es mejor que el autoengaño. Cuando finalmente logró mirarse al espejo y ver a alguien que estaba sanando, no sintió orgullo. Sintió humildad. La humildad de reconocer que había destruido un vínculo valioso por no saber hablar, por no saber pedir, por no saber esperar. Mariana siguió adelante. Cambió de ciudad, buscó nuevos espacios, empezó terapia, reconstruyó su vida con cautela. Pero nunca olvidó la enseñanza más dura que dejó esa historia, que un matrimonio no se destruye en una noche, sino en todos los silencios que nadie quiso romper antes de llegar a esa noche. Y entendió, por fin, que no fue Julián quien destruyó su vida. Fue ella misma, eligiendo mal en el peor momento. Porque lo que empezó como un simple mensaje terminó siendo un huracán que arrasó con todo. El eco de aquel no pasó nada todavía quedó para siempre como recordatorio de que las palabras pueden dividir caminos. Y que a veces, un solo segundo de descuido puede cambiar un destino entero.